se formó en la contrainsurgencia en Guerrero y después era protector de narcotraficantes. Entonces yo creo, por eso es importante, me parece, ahí seguir conversando y explicando este periodo de la historia en México. No solo para recordar, sino para encontrar también explicaciones de lo que pasa hoy, porque ¿cómo nos explicamos que haya 40,000 personas desaparecidas? Yo siempre me pregunto, pues es que no es fácil desaparecer a alguien. Se necesita mucha infraestructura para desaparecer, ¿no? Por ejemplo, en las desapariciones de los años 60 y 70, pues fue toda la infraestructura del Estado. Es decir, mantener a una persona desaparecida no es fácil, ni es barato, ni es sencillo. Necesitas una infraestructura que te permita eso. Cárceles clandestinas, grupos de operación militar y policial también clandestinos y de acción rápida, control de la prensa, es una operación grande. Y entonces, si pensamos que el número de desaparecidos en los años 60 y 70 más o menos conservadoramente puede llegar a los 2000, y se necesitó todo el aparato de Estado para hacerlo, ¿qué tipo de aparato se necesita para desaparecer a 40,000? Bueno, ahí en tu reflexión me parece muy interesante, sin embargo, pienso que estás dejando de lado una cuestión y es la que para mí siempre ha estado latente. Y es la situación de qué papel está jugando los Estados Unidos y sus aparatos policíacos en este tipo de acciones de detención, desaparición forzada. ¿Sí? Porque si tú dijeras el fenómeno nomás fue de México, podrías entender que fue solo el Estado mexicano y con elementos como Acosta Chaparro, que son los más visibles y los más evidenciados, que usaron esta técnica. Pero no es así, sino que al igual que Acosta Chaparro hubo una ESMA y hubo otros generales afines a Pinochet que hicieron de esta práctica la preferida para el aniquilamiento, el amedrentamiento y la aterrorización de de los conglomerados o colectivos que luchaban por otro modelo económico, por otro modelo de político social para América Latina, ¿sí? También en menor proporción, pues los israelitas, que siempre han estado como adiestradores no de todo el ejército, sino de determinados personajes o determinados comandos o determinadas grupos del ejército. Aquí no hay estudios sobre eso. Sobre la presencia de Estados Unidos, sí, ¿no? Esa sí está muy clara y muy detallada, y está clara en algunos países, o sea, está más clara en algunos países que en otros. Por ejemplo, donde no hay ninguna duda de la participación estadounidense desde principio a fin, es en los casos de Guatemala y Chile, ¿no? Y de Uruguay, ¿no? Y de Uruguay, que estuvo presente la CIA desde el inicio para la formación. La CIA entrenó al ejército uruguayo para la tortura, por ejemplo, ¿no? Y por eso los tupamaros secuestran a Dan Mitrione, que era un asesor de la CIA y lo matan. Y eso, bueno, hizo enojar a los Estados Unidos. Pero bueno, Guatemala es claro el golpe de Estado que se da contra Arbenz, que la participación estadounidense ahí fue determinante. Ellos fueron los que diseñaron, los que coordinaron el golpe de Estado, y en Chile también, ¿no? Sí, no, en Chile hay claro, ahí estaba el ejército chileno muy metido, pero el apoyo estadounidense siempre fue evidente. Hay otros países donde es menos evidente la participación estadounidense, o a lo mejor fue menor, como por ejemplo en el caso de México. Yo creo que en el caso de México la participación estadounidense fue más limitada que
que el resto de América Latina. Lo cual es peor todavía porque quiere decir que nuestro ejército no necesitó mucho de la asesoría estadounidense, prácticamente los solitos, ¿no? Ya venían encarrerados. Por ejemplo, el número de militares que fueron asesorados en la Escuela de las Américas o en distintas escuelas de policía y de el ejército estadounidense, el número de policías y militares mexicanos creo que no rebasa los 700 en un lapso como de 15 años, ¿no? Más o menos. Pero en el caso de Brasil llegaron casi a los 8,000 policías y militares formados. En Argentina fueron más de 6,000, en Guatemala igual. Es muy interesante porque a pesar de que fueron muy pocos los militares y policías que se formaron en las escuelas estadounidenses de combate a la insurgencia, fueron muy efectivos. El Estado mexicano fue muy efectivo en la eliminación de los disidentes y mucho antes que en otros países. El papel del ejército y las policías en México fue determinante y entre eso la desaparición. Yo creo que aunque la desaparición fue menor en México que en otros países, fue igual de determinante porque incluir la desaparición como una técnica dentro de las instituciones militares y policiales, obligó a rediseñar todo el aparato policíaco y militar. Y eso hizo más efectivo también la disputa. Pero bueno, es una historia que se sigue escribiendo. Sí, porque fíjate, me llama mucho la atención eso que dices tú, que fueron menores los que se fueron a adiestrar a la Casa de las Américas, pero también hay otra base militar que tienen en Panamá que adiestraba militares latinoamericanos, que era el Fuerte Cula, me parece, un nombre así, no lo recuerdo bien. Pero, por ejemplo, la gente que llegó de adiestrarse en Norteamérica tuvo puestos claves. Claro. Por ejemplo, Nazararo estuvo en Casa de las Américas. Claro. Fue adiestrado, me imagino que para la tortura sobre todo, y para la contrainsurgencia, ¿no? Y era el que dirigía siempre la tortura contrainsurgente contra aquellas personas que formamos parte de grupos activistas y que caíamos en sus manos, ¿no? Él era el que dirigía personalmente desde el pocito hasta los toques eléctricos, hasta las palizas, etc. Él era personalmente quien dirigía todo eso, ¿no? Y a pesar de que se vendaban las personas en esas sesiones, era evidente que como no te vendaban ni te tapaban los oídos, pues tú escuchabas y reconocías. Cuando te falta un sentido, el otro se te agudiza y reconocías las voces y todo eso. Lo mismo que Gutiérrez Barrios, ¿no? Tengo entendido que él también estuvo en la Casa de las Américas, ¿no? Y la otra cuestión es que sí tienes razón en esto de lo de Uruguay. Tan es así que hay un director griego que hizo una película llamada Estado de Sitio, por si alguien la quiere ver. Sí. Pero a mí me parece que aquí se juntó dos cosas. En primer lugar, esas estrategias, pero además esas estrategias que traían la CIA con gente clave de las policías y del ejército, y la crueldad misma que siempre caracterizó a la policía y al ejército mexicano y a sus grupos paramilitares o de pistoleros, que casi siempre tenían entrenamiento de ello o tenían algún nexo, ¿no? ¿Sí? Eso es una. La otra es que sí, efectivamente, no tenemos una historia de aquella insurgencia que se dio en los 70s a nivel popular. Claro. Yo te pondría, por ejemplo, la insurgencia que se da en las grandes fábricas del cordón industrial que rodea la Ciudad de México. Y que cuando se da lo más álgido del enfrentamiento entre la guerrilla y el Estado mexicano, empieza a haber toda una insurgencia obrera por el sindicalismo independiente. Y para eso ellos traen, no me acuerdo de qué país de Centroamérica, a un tipo que se llama Wallace de la Mancha.
y que empieza a golpear a los trabajadores en las fábricas para disuadirlos de pedir el sindicalismo independiente, y que tiene su expresión máxima en los terrenos de la Ford, de la fábrica Ford de Cuautitlán Izcalli, donde entran todos estos pistoleros, que curiosamente todos ellos eran microbuseros y choferes de la línea México-Teoloyucan. Entran y matan a un obrero, Cleto Nigmo. Y se viene toda una movilización que dura meses, pero al final del día es muy curioso. Cuando se van a dar las elecciones para definir quién sería el sindicato ganador, si el charro o el independiente, se forman 3 cordones, ¿verdad? Un cordón es la Policía Federal, otro cordón es la Policía Estatal y otro cordón eran los pistoleros a los que la gente los tenía reconocidos. Entonces eso crea un clima de inhibición tan grande que los obreros, que la mayoría de los obreros que querían votar por un sindicato independiente, se ven muy presionados y muchos o no votan o votan, y muy pocos son los que votan por el independiente, y los otros como que ya no quieren saber nada y votan por la CTM para firmar las actas, ¿no? O sea, es una cosa que incluso hay académicamente hay varios trabajos sobre ello, ¿no? Sería cuestión de que en los próximos programas hiciéramos un espacio para poner libros, trabajos académicos, documentos, periodos, incluso periódicos, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, quienes cubrieron muy bien todo ese movimiento fue una periodista a la que yo quiero mucho y admiro, que se llama Sara Lovera, que en ese entonces era la responsable de cubrir los movimientos obreros en su periódico, ¿sí? Y dio más o menos fehacientemente, lo más que se pudo, la historia de ese movimiento, ¿no? Pero creo que hay otros trabajos de académicos y académicas, sobre todo de antropología y de la UAM, sí. ¿no? Sí, yo creo que va a estar muy bien que vayamos haciendo el recuento de la historia, es decir, no pensar que la desaparición o que las formas de represión en general y en particular la desaparición forzada salieron así de la nada y que se aplicaron contra algunos individuos o personas catalogadas como enemigos del Estado mexicano. Había una condición de movilización popular muy fuerte, había una condición de existencia de grupos guerrilleros que su objetivo era hacer otra revolución en México, que había proyectos alternativos de país, o que por lo menos existía la intención de construir proyectos alternativos, ¿no? Frente al Estado autoritario mexicano. Y en esa historia, en esa historia se va tejiendo la dinámica de violencia que duró por lo menos 20 años en México, ¿no? De combate a la insurrección en este país, y que también van a marcar la historia de las violencias actuales. Porque aunque ahora la mano del Estado no sea tan clara como hace 40 años, lo que sí es cierto es que estas formas de violencia actuales también evitan o también son usadas para desarticular procesos sociales. Por eso no es tan casual que las zonas o parte o alguna de las zonas más violentas en este país actualmente, pues son aquellas zonas donde están en disputa los recursos naturales de las comunidades, ¿no? Por supuesto. La minería, el agua, los bosques, y son lugares que se han convertido en zonas muy, muy violentas, como en el caso de Guerrero, que prácticamente todos los casos de desaparición que hay en Guerrero o de homicidios y asesinatos casualmente se encuentran alrededor de lo que se conoce como el Cinturón del Oro o el Corredor de la Amapola, ¿no?